Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar por la gracia de Dios, esta vez para compartir un tema que es la esperanza de gloria y el evento más inmediato para la iglesia de Jesucristo. Se le llama el traslado al cielo o el rapto, lo que mejor se conoce como rapto. El traslado al cielo de la iglesia de Jesucristo es un evento que va a marcar el inicio de la tribulación y la gran tribulación. La iglesia de Jesucristo va a ser llevada de la tierra a los aires a encontrarse con Jesucristo en las nubes. Este traslado al cielo será visible porque es un testimonio claro de dónde se fueron los hijos de Dios. Y el mundo alzará los ojos mirando al cielo y verán partiendo la iglesia de Jesucristo. No obstante, habrá una gran mentira que convencerá a los que se quedaron, que fueron profesantes en Cristo, pero que nunca fueron nacidos de nuevo, o aquellos que detuvieron la verdad con injusticia y nunca quisieron creer, y entonces esta gran mentira será la que los va a convencer a ellos de que la iglesia de Jesucristo fue trasladada por fuerzas de otra naturaleza menos por la voluntad de Dios. Vamos a ir desarrollando este precioso estudio y pido a Dios que en esta hora podamos ser expuestos a su palabra y discernir con la bendición del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, y que este sea un vaso de barro usado por el Señor Dios Todopoderoso para honrar a Jesucristo, guiado cada una de mis palabras por el Espíritu de Dios. Empezamos entonces glorificando a Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: Jesucristo tomará a su iglesia a sí mismo y la trasladará a su morada gloriosa. Esto es una promesa que el Señor había hecho en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Note qué interesante la frase y os tomaré a mí mismo. Lo que indica es que nos va a sacar de aquí para encontrarnos con Él. No dice y vendré a ustedes, sino que yo os tomaré. O sea, los llevaré a donde yo estoy. La palabra del Señor sigue hablando del evento en una forma espectacular. En Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús pertenecemos a la iglesia de Cristo y hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne, hemos muerto al reino de las tinieblas y ahora vivimos en Cristo, con Cristo, por Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto va a suceder en el evento que está detallado según la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que la reunión con Cristo en las nubes no tiene señal, como si la tiene su segunda venida a la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo que les diera señal de su venida y de restaurar el reino, no tenían en mente en ningún momento el rapto de la iglesia, ya que el misterio de la iglesia y el rapto de la iglesia se le revela a Pablo, y Pablo varios años después, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, es cuando aclara el proceso del traslado de la iglesia al cielo, al encuentro con Jesucristo. El apóstol Pablo les había dicho a ellos, se les había explicado cómo era la segunda venida de Cristo y cuál era y cómo era el proceso del traslado de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Les dice a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, ni se confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca.
El día del Señor es una referencia a la gran tribulación, a los 7 años de la semana que pertenece a la semana 60-70, Septuaginta, de la profecía de Daniel, y tiene que ver con un trato especial de Jesucristo con el pueblo israelí. Continuamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la segunda venida, Jesucristo no vendrá en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. La apostasía ya está, que es principio de dolor, pero el hombre de pecado, que es el anticristo, no se va a manifestar hasta que la iglesia de Jesucristo sea trasladada. Versículo 4. Ese anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir entonces que todos esos eventos tienen que ver con la presencia del maligno, del inicuo, el hombre de pecado, y muchos títulos que tiene este ser malévolo. Es un hombre totalmente poseído por un principado y con el poder de Satanás sobre él, y entonces va a engañar al mundo y dice que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios hoy es la iglesia. Por lo tanto, cuando sea trasladada, van a reconstruir el templo en Jerusalén, y él va a engañar al pueblo de Israel y se va a sentar en el templo de Israel diciendo y exigiendo adoración para él. Entonces ese templo no se va a construir hasta tanto la iglesia de Jesucristo no sea trasladada al cielo, aunque ya está el proyecto y está el prefa para poderlo construir, lo cual también da una sólida contundencia a que esta profecía se cumplirá al pie de la letra. El apóstol Pablo continúa, le aclara a la iglesia en Tesalónica que el anticristo no se podrá manifestar hasta tanto la iglesia suba al encuentro con Cristo. Esto lo voy a hacer reiteradamente para que quede bien grabado en nuestro corazón. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, el apóstol dice, yo les expliqué esto a ustedes ya en detalle, porque les están llegando cartas y les están llegando avisos y otro tipo de comunicados que dicen que ya la iglesia fue y que están en la tribulación, en el día del Señor. No es así, les dice él. Y estamos hablando de nomás principio de la historia de tiempo bíblico para la iglesia, promedio 2000 años. Esto está sucediendo promedio años 60, 70 de nuestra era. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él había explicado que algo detenía al anticristo, al ministerio de la iniquidad, como él le llama, como Juan, el apóstol Juan le llama, y que el misterio de la iniquidad iba a aparecer en el mundo, sin embargo que está siendo detenido por algo. ¿Quién es ese algo o ese alguien? Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ojo, primera persona y hablando de él, lo detiene alguien, no algo, él, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos hablando de un alguien que es una persona, ¿verdad? Entonces esto lo detiene. La iglesia que tiene la presencia del Espíritu Santo en él y la cual es el templo de Cristo hoy en la tierra, está en la tierra deteniendo que se desate el misterio de la iniquidad y se venga la gran tribulación. Él a su vez va a ser quitado. Cuando sea quitado, dice, entonces, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso va a suceder según la profecía Apocalipsis capítulo 19, al final de la tribulación. Y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el Señor Jesucristo va a regresar con su iglesia visiblemente, corporalmente. Por lo tanto, el traslado de la iglesia al cielo por 7 años, luego regresa a la tierra, es un solo evento. El traslado, el evento de los 7 años en el cielo y el regreso a la tierra con Jesucristo como juez. Y ahí vendrá casado con su novia, la iglesia, y entonces será el rey con su reina. Versículo 9. Inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como con gran poder y señales con prodigios mentirosos. Por favor, pongan mucha atención a este detalle, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Déjenme decir algo muy importante. La palabra de Dios habla de señales, plural, plural.
Entonces son varias las señales, pero para el traslado de la iglesia al cielo no hay una señal contundente como tal. O sea, lo que sí va a suceder es 7 eventos que los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, los van a poder escuchar, van a recibir la orden, van a suceder todos los eventos y luego será trasladada al cielo. El mundo estará ajeno de ellos, solo mirará esta transformación, esta resurrección y este traslado al cielo que ahora vamos a explicar en detalle. Entonces, las señales y prodigios de este inicuo, del misterio de la iniquidad, es mentiroso, no es verdad. Y con todo engaño, volviendo a hablar de este misterio de la iniquidad con el inicuo o el anticristo a la cabeza, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, él les va a tener un engaño, ¿verdad?, a los que se pierden por cuanto no quisieron, no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y aquí el versículo 11 dice, y hablando de lo mismo, el apóstol le aclara a la iglesia en Tesalónica del peligro de no arrepentirse y entonces quedarse a la tribulación. Miren qué duro este versículo 11. Por esto, por no haber querido hacerle caso, por no haber tenido el corazón dispuesto para obedecer, arrepentirse y recibir a Cristo como un salvador personal, habiéndolo entendido, dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. ¿Con qué fin? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces los que se quedan para la tribulación, se quedan por gusto, por decisión, por determinación propia. Entonces, ¿qué pasa? Viene este engaño, viene la mentira, para que crean la mentira. Y noten este detalle en el versículo 11. ¿Cuál mentira? ¿A qué se está refiriendo con esto de la mentira? Porque por otro lado decía en plural, hará grandes señales y milagros mentirosos, mentiras. Pero aquí habla de la gran mentira. Entonces, con la bendición de Dios, vamos a encontrarnos con a qué se refiere esta gran mentira. ¿Qué es esta gran mentira? Que a su vez, en este momento está siendo un testimonio de lo mismo del infierno, del mismo Satanás, de que realmente la iglesia va a ser trasladada al cielo visiblemente. Versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo 13 está contundentemente explicando, sino más bien testimoniando, vamos a decirlo así, de que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido salvados por gracia y que hemos sido escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso quiere decir que los que realmente pertenecen a Cristo son de Cristo desde antes de la fundación del mundo. El proceso de eventos en el traslado visible de la iglesia al encuentro con Cristo. Nosotros, ninguno de los que han nacido de nuevo ahorita y pertenecen a la iglesia de Jesucristo, que han nacido de nuevo, no profesantes, sino que realmente han nacido de nuevo, que tienen el ADN espiritual de Cristo, iremos al cielo con Jesucristo. Todos iremos, pero ninguno de los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús se quedará en este planeta. ¿Por qué? Porque pertenecen al cuerpo visible de Cristo. Ya la cabeza, que es Cristo, partió, pero Él dijo que nosotros éramos su cuerpo. Entonces, perdón, la iglesia de Jesucristo partirá al cielo como su cuerpo. Para ello, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo, y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo detalla los eventos que se van a dar en el proceso del traslado al cielo de la iglesia de Jesucristo. Tenemos en primer término la orden con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En segundo tiempo tenemos la resurrección de los que duermen en Cristo. Tercer término tenemos la reunión de los cuerpos con sus almas y espíritus. Un evento espectacular. Cuarto, la transformación de los creyentes que duermen y los que están vivos. Quinto, la obra instantánea, el misterio de un abrir y cerrar de ojos. Y sexto, la vida eterna, nunca más habrá muerte. Y gloriosamente el punto 7, la orden y el traslado visible de la iglesia al cielo y su regreso visible. Entonces, vamos a ir detallando cada uno de estos puntos.
Entonces, figura del siervo de Abraham que sale a buscar esposa para su hijo Isaac. En el Antiguo Testamento hay una figura espectacular de cuando Abraham le dice al siervo que tenía en casa que fuera y le buscara novia a su hijo Isaac. Qué belleza de figura en el Antiguo Testamento que señala exactamente lo que ha sucedido espiritualmente con la iglesia de Jesucristo. Jesucristo se fue al cielo y el Padre Eterno envió al Espíritu Santo para que conformara y fuera reuniendo, convenciendo a los que habían de ser salvos de pecado, de justicia y de juicio, y fuera conformando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ese siervo de Cristo, que es el Espíritu Santo, está aquí en la tierra. El siervo del Padre, el siervo del Padre Dios, está aquí en la tierra reuniendo la novia de Cristo para, óigalo bien, gloria de Cristo, para bendecir a Jesucristo. El Espíritu Santo señala, bendice, ese es su ministerio, a Jesucristo, por mandato y en obediencia del Padre. Entonces tenemos la figura hermosa. Vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios dice en Génesis 24:16, ya refiriéndome un poquito al detalle de este famoso, de este precioso evento donde Abraham, de nuevo, repito, envía al siervo suyo a buscarle y a traerle novia a su hijo Isaac. Dice en Génesis 24:16, y la doncella era de un aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Dice la Biblia que la iglesia de Jesucristo es sin mancha, sin arruga, hermosa, virgen, santa, etcétera, etcétera. Esa es la esposa, la novia de Jesucristo, y el Señor la espera. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. El Espíritu Santo hoy está trabajando en su iglesia, maravillado de su iglesia. Y cada vez que viene uno más a conformar la iglesia de Cristo, Él se alegra más porque ya entre más llegan y se llegará a completar el número que solo está en el conocimiento del Padre, entonces la iglesia trasladará al cielo. La palabra de Dios se sigue enseñando. En Génesis 24:63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Observe esto, él estaba ansioso, él estaba observando el campo, salía a la tarde, seguro todos los días, esperando que el siervo llegara con esa novia hermosa, y él alzaba los ojos para mirarlos. Vea lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a su iglesia en Juan 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso. Es esta figura de Isaac esperando y observando a la distancia la venida de esa caravana donde estaba su novia. Ahora está observando, entonces Jesucristo dice, yo anhelo que ya estén conmigo, que ya si fuera posible estén conmigo. Cada vez entonces que un siervo de Dios, un hijo de Dios se traslada al cielo, dice que hay fiesta en los cielos, dice, por cada muerte de sus santos. Dice que agradable es al Señor, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. ¿Qué más cuando nos vayamos todos juntos? Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. O sea, vea la figura tan hermosa. Alzó los ojos. La iglesia alzará los ojos porque va hacia arriba, va hacia las nubes al encuentro con el Señor Jesucristo. Versículo 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, vendrá su Señor, iglesia, estén preparadas, ya viene su Señor. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a Isaac. En Joel 2:16, hablando de la tienda de los del matrimonio de los que se iban a casar o recién casados, el término es tálamo. Entonces dice la Biblia que Jesucristo había prometido ir al cielo a preparar el tálamo donde iba a reunirse con su iglesia y iba a hacer las nupcias eternas con él. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces es la figura preciosa. ¿Y qué pasó con el siervo de Isaac? El siervo de Dios, el siervo de Abraham, perdón, según la figura que estamos viendo, que es algo preciosísimo, es una historia que grafica perfectamente
lo que el Espíritu Santo está hoy conformando para llevarle esa novia preciosa a Cristo Jesús. Pues el Espíritu Santo dice que, el siervo de Abraham dice, y aquel siervo se quedó a contar al mundo la maravillosa historia. Déjeme decirle que cuando la iglesia de Jesucristo sea trasladada al cielo, uno de los eventos de las misiones que el Espíritu Santo va a tener para el tiempo de la tribulación es sellar a los 144,000 judíos o 12,000 de cada una de las tribus de los descendientes de Jacob, y entonces por el mundo entero ellos irán predicando el Evangelio, y ahí sí se cumplirá aquella profecía del Señor que dice que el Evangelio del reino, no el Evangelio de la iglesia, el Evangelio del reino, que es el milenio, será predicado a todo el mundo. Por cierto, estos 144,000 siervos que ahora, guiados por el Espíritu Santo, van por el mundo, el anticristo no los va a poder matar por los primeros 3 años y medio. Ni nada les hará daño, ni los calores extremos, ni el agua, ni la lluvia, ni el granizo, nada, porque ellos serán y son elegidos por Cristo Jesús para que lleven el ministerio de la predicación del Evangelio en el tiempo de la tribulación. Entonces se cumplirá la profecía y todos escucharán el mensaje hasta para testimonio del reino tiempo de la tribulación. Vamos a ir, y eso será un tema que va a ser trasladada a encontrarse con su novio, que viene a recogerla en las nubes y la lleva a la Jerusalén celestial. La voz poderosa que ordena resurrección y marcha es voz de mando, el Señor del Señor Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que ver qué significa este término, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué representa la trompeta? Ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está diciendo que va a haber una resurrección de muertos, una transformación de los cuerpos de los resucitados, y a su vez los que están vivos, incluyéndose él, porque él dice nosotros los que estemos vivos. ¿Por qué lo dice? Porque él creía que el traslado al cielo o el rapto se daría en tiempo en el cual él estaría vivo. Esta esperanza ha alimentado y ha fortalecido y ha sostenido la iglesia del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Entonces, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Veamos con detalle este evento. En 1 Tesalonicenses 4:16 y 2 Corintios 15:52, como lo acabamos de leer, se le llama trompeta de Dios. Solo 2 veces aparece la trompeta de Dios en la historia bíblica. Una vez en el Sinaí, en Éxodo 19:16, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Algunos confunden a la final trompeta con las 7 trompetas del Apocalipsis. Nada que ver con ellas. Estamos hablando aquí de la voz directa de Dios que ordena. Como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de su tumba. Entonces igual sucede aquí. Es la voz de Dios la que se escuchaba inclusive en el Sinaí cuando Dios les entregaba a los israelitas las leyes la ley escrita. En Éxodo 10:1 dice lo siguiente con respecto a las trompetas. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación para hacer mover los campamentos. Número 1. Y número 2. Y cuando los tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, cuando el apóstol Pablo le está transmitiendo este mensaje a sus contemporáneos, ellos están entendiendo perfectamente de qué se trata, porque las trompetas eran la forma que se usaba para agrupar a los ejércitos, a los pueblos, etcétera, y luego también era la que daba la orden de marcha al pueblo o marcha a los mismos ejércitos, etcétera. Entonces, claro, hay mucho más toques de trompeta, pero en este caso nos interesa esta, la reunión y la de marchar. Vea lo que dice, entonces, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos entonces con más detalle. Entonces, la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios no es que sean 3 voces diferentes, es 3 formas de decir de parte del el apóstol o el Espíritu Santo en este caso, que será definitivamente una orden definitiva, total, que supera la voz de los arcángeles y la voz y que habrá un sonido
No, sino que habrá un llamado que, por cierto, solo la iglesia de Jesucristo la va a escuchar. Por ahí se oye hablar de que se oyen sonidos rarísimos en el cielo, que la gente está espantada, que sonidos, perdón, nada que ver con el mandamiento de la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios que va a reunir a su iglesia. Dicho estos detalles, continuamos. En Apocalipsis 7:3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estamos hablando de los 144,000, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto fue lo que hice comentario anteriormente. Entonces la iglesia de Jesucristo se marcha, se reunirá con Jesucristo en las nubes, y entonces el Espíritu Santo procede a sellar. Ahora, ¿qué sucede con los muertos? Punto 2. Vamos a ver con más detalle lo que dice la resurrección de los que duermen en Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Para los cristianos la Biblia habla de que el descansar sus cuerpos en la tierra es un dormir, y que su alma y su espíritu están en la presencia de Dios, y que Jesucristo traerá con él su alma y su espíritu a reunirse con ese cuerpo que él va a resucitar, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Esto es importantísimo porque el apóstol está diciendo, de las tumbas, de donde quiera que estén los cuerpos de los hijos de Dios, el Señor los va a levantar con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad? Con esa voz de mando, vamos a usar ese término. Entonces dice que van a levantarse. De ahí, ¿quiénes? Los que durmieron en Cristo. No van a levantarse los que murieron sin haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dice Mateo 27:52 que cuando el Señor Jesucristo se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Testimonio visible de que ellos resucitaron, porque eso daba exactamente evidencia de que la resurrección de Cristo era una resurrección poderosa que realmente sacaría a los muertos de sus tumbas. Entonces en Juan 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta será otro momento espectacular, como le dice Juan 5:28. Entonces los que están en sus sepulcros oirán su voz. Por otro lado, entendemos y hemos leído que si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría resurrección. Pero por cuanto Cristo resucitó, van a resucitar unos para vida eterna y otros a condenación eterna. Continuando, entonces, aquí estamos hablando de los que pertenecen a Cristo que habían muerto. ¿Cuál es el proceso? El espíritu y el alma de los que durmieron en Cristo, dice el apóstol, vienen al encuentro de sus cuerpos transformados. Esto es algo maravilloso. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quiere decir que cuando un hijo de Dios muere, inmediatamente su alma, su espíritu, que ya están en la presencia del Señor, e inmediatamente son trasladados a la presencia visible con el Señor Jesucristo en el cielo. Pero Él va a regresar con esas almas y esos espíritus. Por eso el apóstol quería y anhelaba estar ausente del cuerpo, porque inmediatamente estaría presente al Señor. Entonces esto también es algo hermoso de que debe fortalecernos, entendiendo que nosotros salimos del cuerpo y no tenemos que pasar ningún proceso, como hay algunas religiones por ahí que enseñan que las almas de los que partieron, de los que murieron, andan por ahí pululando, o que hay que ayudarles y darles un empujoncito para que pasen a un lugar mejor después de muertos, etcétera, etcétera. Entonces estamos claros de que los hijos de Dios estamos en Cristo, con Cristo, por Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si hemos creído eso, traerá, ojo, traerá, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en él. Eso es lo que dice en este evento, en el segundo evento de lo que estamos viendo del traslado de la iglesia de Cristo al cielo. Ellos vienen con ¿quiénes? Los que ya murieron, los que fueron antes que nosotros. Y si nosotros morimos antes de que suceda el rapto, igual vendremos con Cristo a recoger un cuerpo que va a ser transformado, ya lo vamos a ver. Vean el detalle, traerá, verbo, ¿verdad? Acción, traerá. ¿Con quién? Con Jesús. Él los trae, Él sabe quiénes son porque están con Él. Y los trae a darle la orden al cuerpo que salga del cuerpo, que salga, perdón, de la tumba. Vean qué belleza. Entonces vemos que el alma y el espíritu del hombre se va a unir a ese ser que había muerto en Cristo, y que ahora va a tener la bendición de reencontrarse con el Señor, pero ahora con un cuerpo glorificado, parecido o de la misma naturaleza del cuerpo que Cristo llevó al cielo, que ahorita lo vemos también en detalle.
Los niños de la iglesia resucitan y son trasladados, los niños del mundo se quedan. Esto ha traído mucha confusión y he escuchado a algunos predicadores decir que los niños se van a ir de la tierra en el rapto y incluyen ahí a todos los niños. Por ejemplo, incluyen inclusive y no saben explicar cómo una mujer que no es cristiana, que no es creyente, pues, que no ha nacido de nuevo y está embarazada, salga a su niño del vientre y se vaya al cielo, ya que ella se queda, porque son los niños los que van a ser trasladados. Nada más lejos de la verdad. Voy a explicar algo rápidamente. Cuando en Egipto vinieron las plagas y vino el juicio, entendiéndose que la tribulación es un tiempo de juicio para el mundo, no es un tiempo de gracia, aunque sí, ahí está la gracia incluida, porque va a haber siempre salvación y el Señor va a librar a los que van a creer en Él en la tribulación, pero la mayoría del mundo y el mundo en general va a blasfemar a Dios. Entonces en Egipto, cuando vinieron las plagas sobre Egipto como juicio, en Gosén, que era la tierra donde estaban los hebreos, el pueblo de Dios, no sucedía nada, las plagas no las alcanzaron. Entonces lo mismo sucederá ahora. Cristo viene a tratar con su iglesia, no viene a tratar con el mundo. Va, después de que la iglesia sea trasladada al cielo, Jesucristo dice la palabra de Dios, empieza y abre el rollo que está en el cielo y empiezan los juicios sobre la tierra, que a saber los 7 sellos, ¿verdad? Las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, que no sabemos, porque le dijo el Espíritu Santo que sellara esa profecía a Juan y le dijo que no la explicara. Y también tenemos los 3 ay, que son parte de una de las trompetas. Entonces son juicios impresionantes que vienen sobre la tierra, que no van a ser que la iglesia no va a experimentar bajo ninguna circunstancia, ya que fue trasladada al cielo. Entonces, veamos este evento. Jesucristo habla de los niños y dice que los niños pertenecen a Él. Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Vea qué belleza, el Señor Jesucristo está citando el Salmo 8:2 y dice, ¿nunca oyeron ustedes? ¿No pusieron atención? ¿No entienden que los niños son míos? Que pertenecen a mí. Ellos no han tenido la oportunidad de desarrollar la suficiente responsabilidad para discernir entre el bien y el mal, y entonces mi sangre que va a ser derramada lo va a cubrir. Pero vean qué interesante. En 2 Samuel 12, versículo 23, pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune y si no puedo hacer que vuelva a mi vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Esta es una expresión del rey David cuando su hijo murió y él se había vestido ropa de silicio y en ceniza, en arrepentimiento, pidiéndole a Dios, a su Padre Celestial, que le sanara a su hijo. Pero cuando este hijo de él murió siendo un infante, que no dice la Biblia exactamente qué edad tenía, dice que él entonces se levantó, se bañó y alabó a Dios. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué alaba a Dios? Decían los siervos de David. Si antes, cuando estaba niño y ahora que ya murió, debía estar más triste. Y él dijo, no, es que ya yo no iré a él, ya no podré reunirme con él, sino que ya él no viene a mí, sino que yo iré donde él está. Esto es hermoso. Esto debe traerle mucho consuelo, por cierto, a muchas parejas, a muchas madres, a muchos padres que han perdido niños. Estos niños que está hablando acá son infantes que no han tenido la oportunidad de hacer una decisión por sí mismos. Vamos a ver con un poquito más de detalle esta situación. Entonces, los niños de los no creyentes se quedan en la tierra porque Él viene por su iglesia. ¿Y qué pasa con los niños que están en los vientres de las hermanas que están en ese momento? ¿Y qué pasó con los infantes de los no creyentes que habían muerto antes de este evento? ¿Van a resucitar? No, ellos estarán con Cristo eternamente en el cielo por haber sido niños. Por Cristo va a trasladar los niños y los adultos y las embarazadas, etcétera, que estén en el momento del evento del traslado de la iglesia y que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Los otros niños que han muerto y que van a morir durante la tribulación, esos niños igual son de Cristo, pero resucitarán en un segundo evento después de la tribulación. Por cierto, es muy interesante entender que hay familias donde el papá y la mamá son verdaderamente hijos de Dios
y que los hijos de estas parejas, algunos hijos no pertenecen a la iglesia. No por ser hijos de papá y mamá que son creyentes, ellos también sean creyentes. Tienen que nacer de nuevo, tienen que tomar su decisión personal, ¿de acuerdo? Para estar con Cristo. De lo contrario, no podrán entrar al reino de los cielos. Es así como el Señor lo ha establecido. Por cierto, por eso vemos entonces que el Señor Jesucristo dijo, ustedes los niños que pertenecen y que han muerto en una edad en la cual ellos puedan discernir, entonces hasta ahí mi sangre los podrá cubrir. De ahí en adelante podrán, y solo el Señor sabe exactamente a qué edad una persona realmente tiene verdadera conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué sucede con algunos niños que se quedan en la tierra? Bueno, demos de caso de que un niño, el rapto es hoy y que ese niño tenía un mes. Pues resulta que a los 7 años, si no ha muerto en la tribulación, ya tendrá conciencia de una posible, de que tiene que tomar una decisión en fe. Igual el que tiene 2 va a cerrar con 9 años. El que tiene 3 va a cerrar con 10 años. El que tiene 4 cerrará con 11 años. El que tiene 5 cerrará con 12 años. El que tiene 6 cerrará con 13 años. Y el que tiene 7 cerrará con 14 años. Edades suficientes para poder tomar decisión por sí mismos y ser responsables delante de su estado espiritual delante de Dios. ¿Me explico? Obviamente van a nacer varios niños en la tribulación. Y los que nacen ahí, después del rapto de nuestro Señor Jesucristo, después de que la iglesia parta al cielo, y digamos que nacen niños en el último año de la tribulación, o en el 6.º año, o en el 5.º año, igual, en reversa, estaríamos hablando de que esos niños son infantes, y la sangre de Cristo los ha de cubrir. Entonces, ¿qué sucede? Pero igual el sufrimiento va a ser muy triste. Observen que el Señor Jesucristo, cuando ejerció juicios sobre los pueblos paganos que estaban y que tenía que conquistar el pueblo de Israel, no escatimó y le dijo que no respetaran vida ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos, ni siquiera de animales, que eliminaran absolutamente todo. Él sabe por qué tomó y dio esa determinación, esas órdenes al pueblo de Israel cuando iba en conquista. Y así ha sucedido en las guerras y está sucediendo. Hoy en día hay niños muriendo por efecto colateral de las guerras. El Señor los cuida. Pero con respecto al traslado de la iglesia al cielo, los niños que se trasladan son los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Son los que son de la iglesia de Jesucristo, repito. Y habrán hijos de creyentes que no se irán porque no nacieron de nuevo. Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, es papá, no es abuelo. Él no tiene nietos, aunque sus padres hayan sido siervos del Señor toda su vida. Y aunque este hijo tenga 7, 8 años, 10 años, con capacidad de discernir entre el bien y el mal y la salvación y la condenación, igual si tiene 30, tiene 40, igual será responsable él, porque el alma que pecare, esa morirá. Espero que este punto nos haya ayudado a entender un poquito mejor esta situación. Entonces los niños del mundo que han muerto, infantes, igual son de Cristo. Y no se irán en el rapto porque no pertenecen a la iglesia. Y los niños que nazcan igual tendrán su oportunidad de poder creer, y a su vez tendrán su oportunidad también, y los que mueran como niños también serán cubiertos por la sangre de Cristo en su inocencia. Continuamos entonces con este otro punto, la transformación de los creyentes vivos. Dice la Biblia que carne y sangre no entrarán en la Jerusalén celestial. Por eso tiene que haber una transformación del cuerpo, tanto de los que resucitaron como los que estén vivos, que sean creyentes. En 1 Corintios 15, volvemos a nuestros textos clave, en el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Perdón, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es algo maravilloso. Entonces el apóstol trata de explicar que los que están vivos y el rapto se da hoy, entonces seremos transformados. Veamos el evento. Y cuando esto corruptible, este cuerpo corrupto, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: sorbia es la muerte en victoria. Y le damos Efesios 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces aquí está la promesa también de la transformación del cuerpo. No es solo un evento, no es solo un pasaje, son varios pasajes de la palabra de Dios que confirman esto. Inclusive en el Antiguo Testamento tenemos confirmación de esto también. Continuamos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este punto quiero que le ponga muchísima atención por varios aspectos. Dice la Biblia, esta es una figura que representa cuerpos transformados que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración, según Marcos 9, donde ahí Jesucristo se presentó con dos de los siervos suyos que ya habían muerto, y él los presentó ahí en vida con él, sin embargo con cuerpos transformados. Bueno, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la semejanza del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Noten el evento. Es un evento donde hay, en un abrir y cerrar de ojos, hay una transformación. Muchos han y siguen algunos, vamos a ver, enseñando, predicando que la iglesia de Jesucristo será trasladada al cielo en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el cuerpo de los que están vivos y los cuerpos de los resucitados serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa esto? Significa que los que estemos vivos, si hoy es el rapto, entonces va a haber una muerte y una resurrección inmediata del cuerpo, lo cual para Dios no es imposible. Y los que salieron de la tumba igual van a tener una transformación desde el llamado que Cristo les hace a vivos y a los que estaban en la tumba. De inmediatamente van a salir con cuerpos transformados que puedan estar en la presencia de Dios, donde ya no habrá más muerte. Note de nuevo, está hablando de que el evento de la transformación del cuerpo es lo que se va a dar en un abrir y cerrar de ojos. Veamos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, el cuerpo que vamos a tener es un cuerpo nuevo que no va a morir eternamente. No va a morir eternamente. Entonces, nunca más habrá muerte. El Señor Jesucristo fue a la presencia del Padre eternamente, según el libro de los Hechos, capítulo 1, y ya para morir nunca más. Ya solo una vez vino y murió físicamente en una cruz para librar al mundo del pecado que lo tenía esclavo. Entonces, en primera de Corintios dice: un mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sórbida es la muerte en victoria. Esto hay que entenderlo, es precioso, es interesantísimo entender, me llena el alma, me llena de fe, me llena de gozo, me llena de ganas de seguir sirviendo al Señor, saber que el morir para mí es ganancia, que saber que si me quitan la vida, o ya sea por muerte natural, o ya sea por el traslado, o ya sea porque alguien me hizo daño, etcétera, yo estoy en la presencia del Señor y Él me va a dar un cuerpo capaz de estar eternamente en su presencia. Eso me fortalece mi fe. Eso me dice: Guillermo, siga adelante hasta el último minuto. Entonces el Espíritu Santo recibirá la orden, óigalo bien, tráelos acá, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es muy interesante, porque este proceso de la transformación que será y la resurrección que será un abrir y cerrar de ojos tiene un luego. Esto es muy importante. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego de qué? Luego de que resuciten, luego de que sean transformados y vestidos de gloria los que están vivos y los que resucitaron. Entonces dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, hay un luego, o sea, es un evento posterior. Podría ser que estos eventos sean muy rápidos, no sé cuánto pueden durar, pero igual que la resurrección de los muertos, cuando Cristo resucitó después de los 3 días de estar en la tumba, fue un evento donde salieron de las tumbas y la gente los vio.
No sé cuánto tiempo se llevó eso, en abrirse los sepulcros y la gente verlos y demás. Claro, ellos volvieron a morir y ahora van a ser y van a formar parte de este evento, porque el Señor los va a volver a levantar de la tumba, porque eran sus hijos y pertenecían a la iglesia. Lo que quiero decir ahorita es que ese luego nos da un impas entre el abrir y cerrar de ojos, que es la transformación de los cuerpos, y la vestimenta de la gloria y la resurrección de los muertos, con esta reunión que ya vamos a ver, y esta orden donde el Señor le dice al Espíritu Santo, tráelos acá. ¿Recuerdan la figura de Isaac, Abraham, el siervo, y Rebeca? Sí, cuando entonces el siervo, una vez que vio que ya la doncella estaba dispuesta y que ya era el momento, la trajo a su gran amo y Señor Jesucristo, y la presentó a él en obediencia al Padre. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Por eso él va a dar la orden. Cuando él escucha la orden del Padre, ya tráelos acá, entonces él nos trasladará a encontrarnos con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí otras versiones dicen, no nos iremos antes. Otras dicen, nos iremos juntos, como usted quiera traducirlo. No precederemos a los que durmieron. ¿Ven? O sea, entonces la iglesia de Jesucristo se reunirá, ¿dónde? En todo lugar del mundo donde haya hijos de Dios. Será un grupo de personas que se reúnen y luego de ahí serán alzados al cielo. Y algo importante es que si es visible el traslado de la iglesia de Jesucristo al cielo, habrá unas partes del planeta que estarán en oscuridad, otra será de día y una será de noche. ¿Cómo harán para ver esto? Más adelante podemos encontrar algo muy interesante que nos habla del Señor, igual que será en la segunda venida de Cristo con su iglesia. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Ve, aquí ahora habla de que una voz que era como de trompeta, no es una trompeta que suena, es la voz poderosa de Dios, que le dijo, sube acá. Estoy hablando de Apocalipsis 4:1, cuando el apóstol Juan tiene la visión, sube al cielo y ya nunca más va a estar en la tierra, sino que desde el cielo va a empezar a desarrollarse todo el evento que se va a dar en la iglesia. Él, como representante de la iglesia, el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto, las que van a suceder después de estas. ¿De cuál? De ese traslado al cielo. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ni más ni menos que Jesucristo glorificado. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy en día hay muchísimos hermanos muriendo, menospreciando su vida por honrar y glorificar a Cristo. Hoy hay mucho mártir, siempre lo ha habido. Ahora está creciendo esto, porque la persecución a la iglesia de Cristo va a ser más fuerte en los últimos tiempos, como lo estamos viviendo. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí me detengo un poquito. Miren este pasaje que es espectacular. Dice que una vez que la iglesia iba a subir al cielo a encontrarse con Cristo en las nubes, dice que se abrió la puerta del cielo, la puerta del tálamo, la puerta del lugar nupcial donde Cristo llevará a su novia, que es la Jerusalén celestial. Se dice, y algunos han comentado, que Satanás va a querer aprovechar ese momento para tomar por asalto una vez más el cielo, lo que ya había intentado antes. Pero Miguel y todos los ejércitos del cielo van a pelear contra Satanás y los echarán fuera. Observen que es, y está hablando, y dice que y el reino, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra de Dios dice que Satanás está constantemente acusando a sus siervos día y noche. Por ejemplo, como lo vemos en Job y otros pasajes, como cuando estaba el evento del gran sacerdote Josué también, y entonces Satanás lo acusaba y sigue acusando a los hermanos en la fe, doquiera que estén. Entonces los creyentes de la tribulación
no están en el cielo, ni van al cielo, porque ellos van a pasar a poblar el milenio. Quiere decir entonces que está hablando de la iglesia. Y algo interesante es que cuando Satanás es echado del cielo y ya nunca más va a poder y va a tener acceso a los atrios del cielo para acusar a los hijos de Dios, a su iglesia, dice la Biblia que viene a la tierra con gran, observen, dice, los cielos y la tierra se alegran, sí, se alegran todos los que moran, los miles de millones de seres angélicos que adoran y glorifican a Dios, los santos de Dios, dice, los que dan servicio a la iglesia de Jesucristo, dice, ¿por qué? Porque dice, ay de los moradores de la tierra del mar, están felices porque el acusador ya nunca más volverá a acusar a la iglesia de Cristo, dice, y viene sobre la tierra el juicio, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Observen ese detalle, Satanás va a descender a la tierra con gran ira. Luego cuando ustedes leen ahí en Apocalipsis 12, detalla un poco más cuál es su odio y cómo empieza a atacar a los santos y al pueblo escogido de Dios, a Israel principalmente, etcétera, y todo esto que será tema para otro día. Pero ¿cómo supo Satanás que le quedaba poco tiempo? Hay mucha gente que dice que el reino de las tinieblas con este Luzbel, que sigue siendo Luzbel, aunque ahora recibe muchos nombres como Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? El monstruo, el inicuo, etcétera, sigue siendo el mismo Luzbel. Él tiene un poder diferente a todos los demás ángeles, y es el jefe, el general de las milicias del mal, del reino de las tinieblas, y es el príncipe de este mundo. Entonces él va a actuar, y ¿cómo sabe él que le queda poco tiempo? Miren, el enemigo conoce la palabra de Dios, el enemigo sabe la palabra de Dios, el enemigo inclusive confrontó a Cristo con la palabra de Dios. Entonces, el plan de Dios, todo este programa de Dios para el hombre en la tierra, él lo conoce. Entonces, ¿por qué él insiste? Insiste porque él quiere ser adorado como Dios y quiere coaccionar, quiere y cree, él se la cree de que él puede frustrar el plan de Dios. Entonces, él sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que Jesucristo va a regresar 7 años después a la tierra y lo va a encarcelar. Vamos a continuar. En 1 Tesalonicenses 4:18 termina el apóstol con un grito de victoria. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Las evidencias de que el mundo incrédulo verá el traslado de la iglesia de Jesucristo. Veamos algunos. Todos los eventos de los traslados al cielo han sido anunciados y visibles. Enoc fue llevado al cielo y dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto se registró porque se conoció. Elías fue llevado al cielo visiblemente. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. No solo los que estaban ahí, sino toda la escuela de profetas que se había quedado al otro lado del río, miraron el evento. Entonces, no solo han sido de nuevo anunciados, sino también han sido traslados visibles al cielo. El mundo incrédulo verá los 2 testigos resucitados y trasladados al cielo. Esto es otro evento. Todos los eventos han sido de traslados al cielo, han sido visibles. Los 2 testigos son 2 siervos del Señor, que el Señor los llama, que son los 2 candeleros que están en su presencia, que sobre ello será estudio para otro día, pero algunos tienen diversas opiniones de quiénes son ellos, pero ahorita no es el tema. Lo importante es que ellos van a hacer un ministerio especial en el tiempo de la tribulación. El anticristo no los va a poder matar sino hasta 3 años y medio después. Dice Apocalipsis 11:13, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Esos son 3 años y medio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que está en Apocalipsis 13, que quieren ver con más detalle, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí estamos hablando del gobierno del anticristo. Y sus cadáveres, bueno, el anticristo a la cabeza, obviamente, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Observe y sus cadáveres estarán en la plaza de la santa ciudad. Y entonces dice la palabra de Dios que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, también fue crucificado. Entendiendo esto, entonces estamos viendo que la palabra de Dios nos enseña tácitamente, directamente, que estos 2 testigos van a morir y van a estar expuestos en la plaza que se llama Sodoma y Egipto, y es Jerusalén directamente, ¿no? Es Jerusalén porque ahí fue donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. De nuevo, los vieron ir al cielo. Dice que después de 3 días y medio, mientras estaban ellos y las cámaras del mundo fijas, enviando al mundo, y dice, cuando usted lee con más detalle aquí en Apocalipsis 11, dice que se alegraron y se mandaron como se regalos unos a otros, y los grandes jefes del mundo y las grandes naciones del mundo estaban felices porque estos dos eran un tropiezo, porque eran un testimonio, eran antagónicos totalmente al sistema que se estaba estableciendo religioso, militar, político de aquel entonces, lógicamente diabólico. Como hoy en día el nuevo orden mundial, el principal enemigo que tiene somos nosotros, su iglesia. Por eso cuando leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que en 2 de Tesalonicenses 2, dice que hay algo que los detiene, y alguien que los detiene. ¿A quién? A todo ese sistema de maldad, hasta que esto sea quitado de en medio, a su vez que es la iglesia de Jesucristo. Entonces los vieron subir al cielo y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Se dieron cuenta? Entonces también fue visible el traslado de estos dos siervos al cielo, estos dos siervos del Señor al cielo. Por eso dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Si vamos a ser trasladados al cielo, alentémonos unos a los otros con estas palabras, aunque venga persecución, y persecución que jamás tal vez hemos oído ni visto. Evidencias de traslado visible al cielo. El mundo incrédulo verá el traslado y el regreso de la iglesia de Jesucristo. Hace un rato comenté que cuando Jesucristo fue llevado al cielo, dice la palabra de Dios que es un solo evento. Traslado al cielo, el tribunal de Cristo en los eventos son los que se llevan a cabo en los 7 años al cielo, y luego la iglesia de Jesucristo regresa con Cristo a la tierra y la van a ver también. Inclusive habrá gente que vieron la iglesia de Cristo que fue trasladada al cielo, que se quedaron porque creyeron la gran mentira, que ahorita la vamos a ver, y dice que van a, si no han muerto en la tribulación, y imagine que entró con una edad de 20 años y no ha muerto, tendrá 27, y resulta que vio a algún vecino, amigo, a alguno que era creyente, que se fue y lo va a ver regresar. Esto es importante entenderlo. Lógicamente habrá muchos que van a morir, porque dice que van a morir las 2/3 partes de la población mundial, que ahora vamos a ver algún detalle de eso. Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dijo el Señor, sino la voluntad del que me envió. Y observe este pasaje, Juan 6:62. Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Oiga, qué importante. Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. O sea, Él les estaba hablando a ellos, y ellos estaban totalmente estupefactos, atónitos, estaban tal vez, como dice la Biblia, maravillados, que es un término que equivale a lo que dije anteriormente. Y dice que eran algunos milagros que Él había hecho, y Él le había dicho: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y entonces ellos decían: ¿y esto qué es? Y entonces estaban así como perturbados, y Él les dijo: pues no se preocupen, porque van a ver cosas como por ejemplo que me van a ver a mí ir al cielo. Juan 6. Y realmente así fue. Jesucristo, después de su resurrección, después de 50 días en la tierra, ya resucitado, fue elevado al cielo, y una nube lo escondió y ya nunca más lo vieron. Aparecieron 2 ángeles hablando con los que lo habían visto ir al cielo. Observen el pasaje, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, y los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ojo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es impresionante. Le van a ver venir como lo vieron. Bueno, pero esa gente que vio ya murió, ya no está, obvio. Él está hablando a su pueblo, le está hablando ahí en Samaria, a ellos les está diciendo, en Galilea, les está diciendo de este monte que va a suceder algo importantísimo, dicen los ángeles, y ustedes lo van a ver venir de nuevo. Sí, el mundo incrédulo verá a la iglesia viniendo desde el cielo con Jesucristo en su segunda venida corporal. Esto quiero pegarlo directamente con lo que dijeron los ángeles. Vean que en Apocalipsis capítulo 19 dice que Jesucristo, el regreso de Cristo, es parte, según lo leímos ahorita en Hechos capítulo 1, del evento del traslado de la iglesia al cielo. Está con el Señor en el cielo y regresa a la tierra visiblemente.
Entonces dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que todo ojo lo verá cuando Cristo venga en su segunda venida. ¿Por qué todo ojo lo verá? Porque, bueno, algunos han dicho que ahora con los sistemas satelitales y demás, y los sistemas de televisión y demás, todo lo van a ver, va a ser fácil. Perdón, todavía hay muchísimas tribus, muchísimos seres humanos que están en lugares donde no hay ni internet, ni hay sistema satelital, ni cosa parecida. Pero como la Biblia dice que todo ojo lo verá, la presencia misma de Cristo iluminará toda la tierra. No hace falta cámaras, ni hace falta sistemas satelitales, ni cosa parecida. De hecho, inclusive en una de las trompetas, creo que la séptima trompeta, habla de un ángel común que ilumina toda la tierra y pone un pie en el mar y otro pie en la tierra. Ahora vean la presencia del Señor, cómo será esa gloria. Entonces no hará falta cámaras y demás, por eso este pasaje se cumplirá. Y está refiriéndose a la segunda venida de Cristo visible, ya que en el arrebatamiento Cristo llega a las nubes y no baja a la tierra, nosotros vamos y nos encontramos con Él. Los que sí vamos a ver a Cristo es la iglesia de Cristo. Los enemigos de Cristo no van a ver a Cristo en el rapto, pero en su segunda venida sí. Y todo ojo lo verá para testimonio. Entonces, repito, algunos que puedan estar vivos en ese momento y que vieron la iglesia partir, verán también algunos de los que conocían viniendo con Cristo de nuevo. Zacarías 14:4 es esta profecía que se cumple en este momento. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Esto me maravilló. Y será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, no hay tarde, todo será iluminado. Este pasaje yo diría que también está hablando de, y que el evento del traslado de la iglesia de Jesucristo al cielo, ese día será como este día, que entonces se iluminará toda la tierra y no habrá noche. Por lo tanto, todos los seres humanos que se quedan en la tierra verán el traslado de la iglesia visible a los cielos. Recuerde que Jesucristo tiene iglesia en todo el mundo, o sea, tiene hijos de él en todo el mundo. Entonces, de las partes más recónditas también habrán algunos que serán alzados al cielo, así como vimos a Enoc, a Elías, el mismo Señor Jesucristo, los dos testigos, y ahora la iglesia. Entonces, continuamos. Entonces vi el cielo abierto. Apocalipsis 19 se cumple la segunda parte de lo que los ángeles dijeron. Los ángeles dijeron, este mismo Cristo que habéis visto ir, estará en el cielo 7 años y regresará a la tierra visiblemente. Bueno, ellos no dijeron los 7 años, pero luego la palabra de Dios aclara qué va a suceder en ese tiempo en el cielo, mientras en la tierra está sucediendo la gran tribulación. La iglesia de Jesucristo viene ya casada con Cristo a la tierra, y entonces dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ojo, 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, o sea, la iglesia de Cristo, su esposa, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No habrá duda absoluta de que es el gran Dios y poderoso Jesucristo que viene, y que lo verán, y él pondrá físicamente sus sagrados pies sobre el monte de los olivos, y la tierra se estremecerá de tal manera que habrá un terremoto que partirá el monte en dos, porque la tierra se conmoverá al sentir la presencia de su creador, y no va a poder sostenerse íntegra. Continuamos. Satanás y sus demonios han dado testimonio de quién es Jesucristo. Lo conocen en su programa profético, y según siguen y están dando testimonio, imitando el traslado visible de Cristo. Algo muy importante quiero hacerles ver. Recuerdan que hace un rato les hablé de que Satanás sabía que le quedaba poco tiempo. Pues déjenme decirles que Satanás conoce, y repito, el programa de Dios. Por eso él trata de obstaculizarlo. Entonces observen con detalle. Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Observen el testimonio de estos dos endemoniados. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dese cuenta que estos demonios están dando testimonio de quién es Cristo. Lo conocen, y ellos saben cuál es su destino final. Y les dicen, ¿has venido antes de tiempo a atormentarnos? No es que el programa tuyo es hasta que vengas en tu segunda venida, cuando nos vas a encarcelar en el abismo por 1000 años y luego nos vas a lanzar al agua de fuego. ¿Por qué vienes ahora?
O sea, ellos lo conocían. Vean ustedes que el mismo infierno está dando testimonio de quién es nuestro Cristo glorioso. Muchos de nosotros a veces callamos y nos da vergüenza dar gloria de quién es nuestro Cristo glorioso. Por favor, vea que los mismos demonios conocen quién es y dan testimonio de él. Y observen esto. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces Satanás y sus demonios conocen a Cristo y conocen su programa. En Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos los que moráis en ellas, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces este evento de Satanás que es echado del cielo, se entiende y se cree, y yo personalmente creo que es así, se va a cumplir cuando Satanás quiera tomar por asalto la Jerusalén celestial, cuando se abra la puerta de la Jerusalén celestial para recibir a la novia de Cristo, ese evento precioso. Pero los ejércitos de Dios van a estar limpiando el camino a la novia para que la novia pueda llegar a su tálamo totalmente protegido. Y Satanás viene sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cómo sabe que le queda poco tiempo? Porque él conoce el programa de Dios. Satanás y sus demonios están dando testimonio imitando el traslado del visible. Observen esto. Esto es muy interesante. En los últimos años, desde el año 1948, que Israel fue constituida como nación, pero ya más antes, pero a partir de ahí se ha dado en el mundo, ya por prácticamente 70 y resto de años, un evento que día con día hay más, y ahora ya hay miles de millones de personas en el mundo que dan testimonio de seres que no son de este planeta, que nos están visitando. Seres que ahora les llamamos extraterrestres, que en otro tiempo, de acuerdo a la historia, la arqueología, etcétera, inclusive desde muchísimo antes, les llamaron dioses. Pero bueno, ese es tema para otro día. Ahorita lo que estamos viendo es cómo es que Satanás está imitando el traslado de la iglesia al cielo. Observen que los demonios, ¿verdad?, nunca dicen que vienen en nombre de Dios. No hay un solo evento de estos contactos de primero, segundo, tercer tipo, cuarto tipo inclusive, que den testimonio de que ellos vienen en nombre de Dios Todopoderoso. Dios les ha prohibido a estos demonios hablar en ese sentido, sino que ellos vienen a decir que vienen a ayudar a la humanidad y que un día van a estar con ellos. Vea qué interesante esto. Observen con detalle. Voy a leerles Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Observen que estamos hablando de un reino organizado, militarmente establecido, con reglas, con posiciones de cada uno de ellos, diferentes poderes entre ellos mismos, etc. No es tiempo de verlo ahorita, pero entonces los hijos de Dios no tenemos lucha contra los hermanos, contra los incrédulos, menos contra los hermanos. Nosotros tenemos que amarlos, cuidarlos, traerlos a Cristo para que ellos se vayan con nosotros al reino de los cielos. Pero los enemigos de nuestras almas luchan contra nosotros, tratando de engañar al mundo de que va a haber un traslado al cielo. No es que están mintiendo, ellos lo saben, por eso lo están haciendo. Observen lo que continúa. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 1:15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su hora era como semejante al color del crisólito. Ojo. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Qué casualidad, ¿no? De acuerdo. Pero veamos con un poquito más de detalles. En el Salmo 68:17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Esto es algo muy importante entenderlo, y sin ánimo de ser dogmático ni cosa parecida, sí sé que la Biblia, y aquí estamos contundentemente ratificándolo con la Biblia, que el Señor dice que los ángeles tienen medios de transporte, que ellos se transportan. Aquí Ezequiel tuvo la visión, no solo en Ezequiel 1, en Ezequiel 42, en Ezequiel capítulo 9, Isaías también tuvo la visión, en Apocalipsis hay visiones de Juan al respecto. Hay muchas cosas de estas. Inclusive el apóstol Pablo dijo, yo fui al paraíso donde vi y oí cosas que no me... O sea, ¿qué fue lo que vio y qué fue lo que oyó? Entonces, ahorita las cosas reveladas son para nuestra bendición y la de nuestros hijos, y las cosas ocultas pertenecen al Señor. Pero Él nos ha revelado que hay medios de transporte. Déjenme mostrarles un poquito este detalle. Satanás y sus demonios están dando testimonio imitando el traslado visible. Este es un evento de Giesi, el siervo de Eliseo y Eliseo. Giesi está muriéndose del susto porque resulta que están rodeados por un ejército sirio inmenso.
Entonces viene Eliseo y al ver el temor que tiene su siervo, le pide a Dios y le dice que abra los ojos del siervo. Segunda Reyes 6:16, los ojos espirituales. Él le dijo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego a Jehová que abra sus ojos para que vea. Él entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, aquí la figura presenta los carros de fuego, etcétera, como más o menos se podría entender, pero entiéndase que era la forma en que ellos podían expresar y es lo que conocían con respecto a objetos móviles por su propia fuerza de energía, combustión o como fuera. Entonces, ¿qué sucede? Dice que en 2 Reyes 6:16 él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo? Los que están con nosotros que los que están con ellos. Él no dice, estos que están con nosotros son más que esos que están ahí. Él está diciendo que hay un montón que están con ellos y hay otro montón que están con nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Cuando yo leí esto con detalle dije, gracias Diosito por abrirme los ojos como a Giese para verlos. Yo los estoy viendo. Ahí están, son invisibles. Pero están con nosotros más de los que están con ellos. Recuerde que la tercera parte de los ángeles fueron los que se rebelaron. Hay 2/3 partes a favor nuestro. Así es que demos honra y gloria a Dios por esto. Entonces es una realidad. Estos seres existen, es real. Satanás está engañando al mundo. Por eso aquí retomo aquel tema que vimos en 2 de Tesalonicenses, cuando el apóstol les dice que los que se quedan van a creer a la mentira, no mentiras, a la mentira. Hay una mentira especial con respecto al traslado de la iglesia. Algunos creen que falta mucho tiempo el traslado de la iglesia al cielo. Vean, el anticristo, el falso profeta y los falsos de Dios, los falsos de Satanás que hablan en nombre de Dios, hacen señales y tratan de engañar al mundo, y está la apostasía y todo esto pero hay una mentira específica que va a venir de parte del anticristo y que va a convencer al mundo. Veamos, la trompeta suena y vea lo que pasó. En el mundo tenemos un 33% de cristianismo, aparentemente, musulmanes un 20%, hindúes un 13%, budistas un 6%, otros un 13%, no religiosos y ateos un 14%. Pero resulta que entre estos cristianos, un 33%, hay varios grupos, incluyendo los católicos, que son la mayoría. Veamos otro gráfico, veamos otra métrica. Algunos creen que falta mucho tiempo, en cualquier momento sonará la trompeta. Hay quienes dicen que Jesucristo va a ser predicado hasta el fin del mundo y hasta que no suceda eso no será el rapto. Perdón, eso es una mala interpretación del mensaje profético de Dios. Ya lo vimos anteriormente que el mundo quedará poblado con total desconocimiento de Cristo y van a creer a la mentira. Mire lo que sucede. De nuevo, eso corrobora que no es cierto que el mundo va a ser evangelizado antes del rapto. O sea, hasta que eso no suceda, entonces el rapto no sucederá. Ya vimos que va a ser predicado el evangelio del reino hasta el fin del mundo para testimonio por medio de los 144,000 misioneros que Dios va a establecer y todos los que van a ir naciendo de nuevo, los cuales algunos de ellos pagarán con sus vidas el creer en Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces sucede que entre las principales religiones del mundo tenemos que, dijimos, de este 33% del cristianismo, hay un 22% que pertenece al catolicismo, a los ortodoxos y otros. Pero hay un 11% que es realmente lo que se estima de la iglesia evangélica. Vea qué interesante que sigue el número 10, que significa completo. El número 10 significa completo. Entonces el cuerpo de Cristo está conformado por un grupo de personas, ¿verdad?, que han nacido de nuevo, que solo Dios sabe en su mente cuál es el número de ellos, pero que no es la mayoría de la población mundial, ni tampoco la mayoría de los que dicen ser cristianos, o sea, el pseudocristianismo. Los nominales no es así, ni los religiosos. Entonces queda un 20% musulmanes que hay que evangelizar, hay animistas, otras sectas, los judíos, otros más, luego los budistas un 12%, los hindúes un 14%, sin religión alguna un 18%. Si para llegar a un 11% nos hemos llevado 6.000 años predicando el evangelio, vamos a ocupar definitivamente como 20.000 años más para poder convertir a todo el planeta en Cristo. Es más, no hay ni siquiera una sola nación en el mundo que sea convertida a Cristo totalmente. Por eso cuando a veces soñamos con esas cosas, no es malo, pero eso no se va a realizar. Es igual que cuando oramos por la paz. El Señor Jesucristo dice que no hay paz. ¿Para qué orar por una paz que ya Cristo dijo que no, que el hombre va de mal en peor, ¿verdad? De guerra en guerra, de destrucción tras destrucción.
y que el mismo juicio de Cristo a la tierra no traerá paz. Él dijo, yo no he traído paz, he venido a traer juicio en la tierra. Entonces, algo importante, amados hermanos, si eso es así, el traslado de la iglesia al cielo es en cualquier momento, ya que las señales que los judíos le pidieron a Cristo con respecto a su segunda venida se están cumpliendo. Pero las señales para el traslado de la iglesia al cielo no hay ninguna específica, excepto estos detalles que estamos viendo, donde viendo que los señales para la tribulación se están cumpliendo, quiere decir entonces que el rapto de la iglesia es inminente en cualquier momento. Y yo diría, sin temor a equivocarme, que estamos en tiempo extra, así como la última semana que Dios dio después de los 120 años que le prometió a Noé de lo que sería antes del diluvio en la tierra. Y los animales fueron más sensibles que los seres humanos, pues vinieron al arca. Continuamos y terminamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los 144,000 podrán caminar por el mundo entero durante los 3 años y medio primeros, sin que mueran, sin que el anticristo los pueda matar, pero luego, según lo vemos, Apocalipsis 14, Apocalipsis 6, él los va a matar. Por tanto, bueno, porque Dios se lo va a permitir, obviamente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de sola hora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, dése cuenta que, como lo dijimos anteriormente, para que esta profecía se cumpla, el templo de Israel tiene que estar construido. Y el anticristo llegará y se sentará ahí y hará su abominación, que es donde los judíos se darán cuenta que fueron traicionados. Quiere decir entonces que el evangelio se predicará para el fin del mundo, no para el fin con respecto a la edad, con respecto a la profecía, con respecto a Israel, con respecto a Daniel, en las 70 semanas que corresponden al trato de Dios con Israel, y luego entrará Israel con Jesucristo como rey a gobernar el mundo. Continuamos. Debemos llevar este mensaje hasta el último minuto. Urge, hermanos míos, urge, hermanos míos, predicar la palabra. Y usted, si no ha nacido de nuevo, si no está seguro que se va en el rapto y que se va a quedar en la tierra, por favor vea el riesgo de no aceptar a Cristo como Salvador personal en este momento. Pueblos enteros y familias, personas desaparecidas misteriosamente. Los incas, de la isla de Pascua, etc. Otros pueblos, nombro rápidamente el caso del lago Anjikun en Canadá, el caso de los Rastios en Rusia, el caso de los Guanoac en Estados Unidos, el caso de los Kuldara Rajasthan en India, el caso de los Joer Verde en Brasil. Gente que desapareció y que, óiganlo bien, no dejaron rastro de dónde se fueron o para dónde se fueron. Inclusive hay algunos de estos casos donde las tumbas de ellos inclusive también se llevaron los huesos de los muertos. O sea, esto es algo impresionante. Satanás ha querido engañar al pueblo, al mundo, desde siempre. Igual que estas historias, Dios no permitirá que este evento tan glorioso del traslado de su iglesia se pierda en el tiempo. O sea, no sabemos para dónde se fueron, no sabemos qué pasó con ellos. No sabemos si los tiraron al mar, no sabemos si los quemaron, no sabemos si desaparecieron, así, ¡pum! Ve, como decían algunos que dicen que no, por respeto no digo cuál es la religión, pero que dice que lo mismo que le pasa al perro le va a pasar al ser humano, de que desaparece y ya está. No, el Señor no juega así. Él va a glorificarse en este evento para que no quede excusa. Y entonces viene la gran mentira. Si eso no sucediera así, entonces esta mentira que vamos a ver no tendría razón de ser. Voy a explicarme rápidamente. Satanás y sus demonios están preparando la mentira, imitando el traslado visible con abducciones. ¿Qué son abducciones? Son eventos que están registrados ya en miles y millones, no miles de millones, pero sí millones de casos en el mundo, que personas que dan testimonio de que fueron trasladados a naves donde no saben explicar qué fue exactamente lo que pasó, y algunos regresaron y otros han desaparecido y todavía están desaparecidos. ¿Quiénes son estos? Son demonios que están trabajando, confundiendo al mundo, para que cuando el evento del rapto, tomó también Faraón, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno una vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, mire aquí, los hechiceros, usados y guiados por Satanás, haciendo lo mismo que se va a hacer en la tribulación. Engaños, milagros engañosos, van a hacer caer fuego del cielo, van a sanar a la gente. Habrá una falsa resurrección, ya la explico, Juan 5:43. Yo he venido en mi nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. La gente que queda en el planeta, obviamente él está hablando aquí más enfáticamente al pueblo de Israel, pero la gente que queda en el planeta va a creer más en el que viene en su propio nombre, porque ahorita lo que el mundo pide a gritos es alguien que nos ayude a arreglar este desastre que tenemos. Pero no es Cristo. A Cristo no lo llaman, a Cristo no lo invocan, más bien lo sacan de los gobiernos.
Veamos entonces, Juan 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no es un traslado de seres que son demoníacos, que vienen a confundir a la humanidad, no de ahora, ya son muchos años y cada vez son más. Por ejemplo, hay enjambres enteros de miles de luces y demás en los cielos que dejan a la gente, ¿y esto qué es? No hay un ejército de aviones tan grande como esos que se ven a veces. Quiere decir que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está tratando de engañar al mundo porque sabe que será cerrada la puerta del acceso al cielo para siempre, tal y como está escrito. Vea lo que pasa, algunas señales que Satanás puede hacer imitando a la obra de Cristo. También hace grandes señales, Apocalipsis capítulo 13, estamos hablando del falso profeta y del anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Que se le ha permitido. Ellos no pueden hacer nada que Dios no les esté permitiendo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es una aberración. Esto es una copia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él fue muerto a espada y Él resucitó. Aquí el anticristo, la bestia, es muerto a espada y resulta que la herida de la espada es sanada y vuelve a vivir. Lógicamente es una falsa resurrección. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Una imagen, entonces se hace una imagen en todo el mundo. Jesucristo, básicamente, aunque algunos no crean en él, principalmente en los países latinos y algunos países europeos, se conoce la imagen de Cristo. Para que la cruz, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le abrace. Entonces, una imitación burda de la Trinidad diabólica, del anticristo, el falso profeta, o el anticristo, el antihijo, el falso profeta, el antiespíritu santo, y el dragón, que es Satanás, el antipadre. Esta Trinidad diabólica imitará la obra de Cristo, así como están imitando el traslado de la iglesia de Jesucristo a la tierra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y terminando este hermoso compartir con ustedes, mis queridos que están hoy aquí viendo la enseñanza, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ojo, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es la mentira, esta, de que fueron llevados los que estorbaban. Déjeme decirle algo, que la agenda de Satanás hoy en día, guiada y a cargo de un gobierno globalista, que se le llama gobierno oculto inclusive, y que está guiado por potentes intereses y potentes familias adineradísimas, etcétera, del mundo, y que están bajo el mando de Satanás. Ellos dicen que tienen que eliminar la amenaza que, número uno, que es la que se opone al aborto, a todo lo que son y va contra los principios de Dios, a todo lo que que se opone a todo lo que va contra el principio de Dios. Ustedes entienden de qué hablo, de agendas del LGTBI, del asunto del nuevo orden mundial, sacar a Dios de la escena, enseñarle a los niños en las escuelas liberalismo, enseñarles y tergiversarles su corazoncito sano, inocente, el aborto, etcétera, etcétera. Todo, y no solo eso, todo lo que es y está sucediendo, que no nos damos cuenta, pero que está sucediendo, como lo que es el tráfico el tráfico de órganos, como todo lo que se refiere a las guerras, niños y niñas desapareciendo, etcétera, etcétera. Un mundo convulsionado totalmente. Y si quieren ver el perfil del ser humano de estos tiempos, léase por ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1, 2 y 3, y verán un perfil igual en Romanos capítulo 1 de lo que Dios dice de los seres humanos de estos últimos tiempos. Mi querido amigo, amiga, no se la juegue, no se quede, venga a Cristo ya, arrepiéntete, créale a Cristo, recíbelo por fe, obtendrás la vida eterna y escaparás de la gran mentira, la condenación. Amados míos, este evento de traslado de Cristo al cielo ya está aquí, ya definitivamente estamos en los tiempos finales, y la palabra de Dios dice que se terminó el tiempo. Dios me lo bendiga grandemente. Estamos para compartir.